Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Navarro y actualmente soy doctorando por la Universidad de Granada, en el programa de Historia. En lo relativo a mi campo, esta tarde vengo a explicar un tema como es el Palacio de Lausos como espacio representativo de poder. Dentro de este palacio nos centraremos, como no, en su arquitectura, en el arte que contenía y en ese carácter museístico de dicho palacio, ¿no? La primera premisa a tener en cuenta es el afán de promotores de la construcción por parte de los romanos, ¿vale? Y ese amor por el arte que tanto profesaban, que prácticamente no tenía límites. Este tipo de pensamiento provenía directamente de Roma y fue trasladado de forma directa también, y si no en mayor medida, a la nueva capital del imperio, es decir, Constantinopla, que se presenta aquí en esta primera diapositiva una maravillosa reconstrucción en la que podemos observar varias partes de la capital prácticamente en su totalidad. ¿Vale? Desde el primer año de su fundación, en el 330, por parte de Constantino I el Grande, Constantinopla empezó a ser decorada y revestida con piezas de carácter artístico, provenientes de todas partes del imperio. Se creaba en esta ciudad, pues, un sincretismo religioso y artístico entre lo pagano y lo cristiano, adaptando formas y costumbres de ambas religiones. Es cierto que hubo discrepancias en un cierto periodo, pero bueno, normalmente convivían en paz y armonía las dos religiones, ¿no? Lo pagano y lo cristiano, por así decirlo. Dentro del ámbito artístico, también lo cristiano y lo pagano convivían en la Constantinopla del siglo V. Un claro ejemplo de ello, el Palacio de Lausor, quien albergó en su interior una de las mayores y más admiradas colecciones artísticas de todos los tiempos, ¿vale? ¿Dónde se ubicaba este palacio? Bueno, ampliamos un poco el mapa y en la parte sur de esta imagen tendríamos lo que viene siendo el gran palacio, ¿no? El palacio imperial, donde residían emperadores y disponían de todo tipo de instalaciones. Tengamos en cuenta que era un recinto de 400.000 metros cuadrados. Adyacente a este encontraríamos el hipódromo, el gran hipódromo de Constantinopla. Y luego si acercamos un poco más el mapa, para centrarnos ya en la parte que nos interesa, encontramos la arteria principal de lo que era Constantinopla, es decir, la Mesé, la calle que recorría y que cruzaba toda la ciudad y que desembocaba en la Puerta Calcé, que daba acceso al Gran Palacio. Esto es la parte derecha, ¿vale? A la izquierda encontraríamos el Palacio de Antíoco, del cual hablaremos un poco más adelante porque era la competencia directa de nuestro Lausos, ¿no? Que es el siguiente edificio, ¿vale? Esa especie de rotonda con una nave alargada en su final. Lo primero a tener en cuenta y a definir es que quién era Lausos, ¿vale? Y la fuente más importante que encontramos con respecto a esta figura viene a ser Palacio de Galacia, es decir, el obispo de Cesarea, ¿vale? En su Historia Lausíaca, que nos da una breve explicación de quién era Lausos y cómo era este personaje. Nos lo describe como una persona caritativa, un cristiano devoto y sobre todo comprometido con los pobres, que daba prácticamente todo lo que tenía. Esto habría que cuestionarlo, en parte, debido a su gran palacio, obviamente, con lo cual podía abogar, este tal Paladio de Galacia podía abogar por Lauso, pero no sabemos si era cierto todo esto que decía. Luego, ¿quién era? ¿A qué se dedicaba Lauso? Bueno, pues lo primero a definir es la figura del Praepositus Sacri Cubiculi, que era una de las figuras más próximas al emperador. Era quien se ocupaba de vigilar y cuidar todas las instancias de palacio. De ahí que el propio Palacio de Lauso estuviera tan cerca del gran palacio imperial, ¿no? ¿Cómo llegó a ser Praepositus Sacri Cubiculi? Bueno, pues hay tres figuras muy relevantes en la vida de Lauso.
El primero de ellos, Arcadio, con el primero que llegó a ser Praepositus Sacri Cubiculi, en su primera etapa, con este puesto. El segundo, Teodosio, ¿vale? Que hubo una interrupción en este cargo, ya que Antíoco le sustituyó, el que tenía el palacio, quien tenía el palacio adyacente al de Lausod. Y por último, la figura más importante en la vida de Lausod, Santa Pulqueria, quien abogó constantemente por Lausod, ya que se criaron en palacio. Se dice que Lausod era un eunuco, eso es 100% seguro, y que fue criado en la corte bizantina. Recibió una educación exquisita y se crió, Santa Pulqueria se crió con él, prácticamente. Por eso siempre lo defendía constantemente y abogaba por Lausod. Dentro de las características del palacio de este personaje, bueno, se componía de 3 partes, ya entrando en materia propiamente dicha. Se componía de un semicírculo que precedía la entrada, ¿vale? Posteriormente encontraríamos la rotonda, en la parte más central, por así decirlo, del plano, en la cual se disponían 8 ábsides, 8 nichos, ¿vale? Esta sería como la parte residencial del palacio. Y por último, a la izquierda, la que a nosotros más nos incumbe o interesa, que era, como yo la llamo, la sala de exposiciones. Esta sala medía 52 metros y medio de largo por 12,40 de ancho. El alto de dicha construcción, como mínimo, llegarían a ser unos 14-15 metros mínimo, debido a la gran escultura que albergaba, que posteriormente la citaremos. ¿Qué albergaba este palacio en su interior? Bueno, pues primeramente tendríamos la Athena Lindia, es decir, una escultura exquisita, obra de Esquilis y Diopeno, quienes fueron los primeros escultores griegos de Creta. Esta, bueno, sería una escultura de 1,60 de alto, de fino y delicado mármol, decorada con esmeraldas y jaspe verde. Esta misma escultura fue regalada por el faraón Amasis II al tirano de Lindos, Cleobulus, con lo cual tiene historia también. En segundo lugar, tendremos la Afrodita de Nidos, o Afrodita púdica, obra de Prasíteles, de mediados del siglo IV a.C. Bueno, igualmente de impoluto mármol, y representa pues a Afrodita de manera púdica, y en un inicio estaba destinada al templo de Nidos. Completamos la tríada femenina con la famosa era de Samos, que actualmente, bueno, una se conserva en el Louvre, pero la original, ninguna de estas 3 esculturas se conserva de manera original. La era de Samos era obra de Bupal y Lisípod, igualmente. Era de 2 periodos distintos. O sea, Bupal la empezó y Lisípod la completó. Probablemente la plateó incluso, le puso detalles en plata este mismo Lisípod, ya que en un origen era completamente de mármol. Continuamos con un Cronos, el cual tampoco se conserva ninguna recreación ni ninguna representación del original, y yo he puesto aquí un Kairos, que debió de seguir ese mismo estilo, ya que también era obra de Lisípod, al igual que este. Y bueno, este se encuentra en el Museo de la Antigüedad de Turín, pero el del Cronos original no se conserva absolutamente nada, ¿vale? Mientras que Cronos pues representaba eso, lo que venía a ser el tiempo. Kairos era como un dios menos conocido que representaba un momento exacto de la vida. En segundo lugar, tendríamos también, dentro de las figuras masculinas, un héroe tensando la cuerda del arco. Estos dos se disponían a
ambos lados de lo que era la joya de la corona, ¿no? Por así llamarla, la guinda del pastel, que era el Zeus de Olimpia. Bueno, hablamos de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era una escultura de carácter ciclópeo y crisolefantina, obra del maestro Fidias, destinada al templo de Zeus en la ciudad de Olimpia. Se debe tener en cuenta que tenía 12 metros de altura y era eso, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. A esto me refería con la altura del palacio, con lo cual mínimo 13 metros, 14 tenía que tener para poder albergar este tipo de escultura tan gigantesca, ¿no? Era una obra tallada en marfil, ébano y oro. Por desgracia, cuando llegó a manos del eunuco Lausus, estos recubrimientos, detalles de ébano y oro ya se habían perdido, al igual que todas las piedras preciosas que remataban el trono. Y lo que llegó prácticamente fue la escultura en sí de marfil, sin este tipo de detalles. Pues bien, ¿cómo se disponían este tipo de figuras en el interior del templo? Esto es una recreación. Y bueno, la disposición iconográfica era la siguiente, que también tenía pues su carácter museístico, ¿no? Porque era premeditada y todo tenía un porqué. Con lo cual a la izquierda, ¿vale? En los nichos de la izquierda, aunque aquí no salgan representados y salgan figuras planas, pero se ha de tener en cuenta que a ambos laterales de dicho palacio encontrábamos ábsides, tanto a la izquierda como a la derecha. En la parte izquierda encontraríamos la tríada femenina, Hera, Afrodita y Athena, ¿vale? Que no estaban ahí colocadas de manera azarosa o fortuita, sino que lo que se pretendía representar, juntando a estas 3 figuras en la parte izquierda, era el famoso juicio de Paris, ¿vale? Este famoso pasaje mitológico griego. A continuación encontraríamos al Zeus olímpico en la cabecera central y a ambos lados de este, Cronos y Eros. Tampoco tampoco estaban colocados aquí Eros y Cronos de manera fortuita, sino que lo que se pretendía representar o dar a entender, en este caso colocándolo a ambos lados a la derecha de Zeus Eros y a la izquierda Cronos, lo que se pretendía representar era el triunfo de la virtud sobre la fortuna. Por último, esta es una pequeña representación del interior del palacio, ¿vale? Estaría recubierto de materiales preciosos también, de mármoles de diferentes colores. Y bueno, el final del palacio es algo trágico, ya que durante el reinado de Basilisco, allá por el 475, se produjo un devastador incendio que arrasó casas, iglesias, la biblioteca construida por el mismísimo emperador Juliano, y cómo no, al estar adyacente a la Mesé, que era un foco de este mismo incendio, el Palacio de Lausos pues se prendió y perdió todas sus obras. Todas las obras más famosas que hemos visto aquí fueron devastadas por las llamas en el 475. Para por entonces, Lauso llevaba muerto cerca de 40 años, con lo cual, por suerte, no vio prendido su palacio. Esto por un lado. En segundo lugar, encontraríamos la revuelta de Nica, que igualmente, en el año 532, con los disturbios producidos en la famosa revuelta, se provocó de nuevo un incendio y se terminó de devastar. Se ha de tener en cuenta que tras el primer incendio del 475, este palacio fue restaurado. Aunque ya no contenía dichas obras escultóricas, se reconstruyó, se restauró y de nuevo en el 532 se volvió a prender fuego y finalmente pues fue devastado por las llamas y
posteriormente se construya la cisterna de Filoseno. Lo que se ha de tener en cuenta como premisa final del Palacio de Lausot es la colección que albergaba dentro de este palacio. Hablamos de la mejor colección de obras de arte agrupadas en un mismo edificio. La mejor colección de toda la historia. Tendríamos que esperar ya hasta el Renacimiento para ver un afán de coleccionismo similar, pero nunca, nunca de la misma calidad. Bueno, eso sería todo. Simplemente darle las gracias por su atención y espero que le haya gustado dicha ponencia. Muchas gracias.